Bien amigos, continuamos conversando con Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos, ¿no? Un conocedor en carne propia de lo que es defender el periodismo y defender los derechos humanos. Una vez saliendo, lo recuerdo como si fuese ayer, saliendo de la emisora de radio, creo que te ibas en bicicleta o ibas caminando, te agarraron unos tipos encapuchados, te desaparecieron y fue la prensa, los amigos, los colegas, los derechos humanos, etcétera, y a Luis Carlos lo liberaron. Sigue una prensa todavía coartada, sigue habiendo la censura y por supuesto están ganando tiempo, ¿no? Muchos dicen están ganando tiempo. Ahora bien, Luis Carlos, hoy Estados Unidos tiene un peso determinante en el proceso de reconstrucción de Venezuela. No hace falta anteojos para verlo. Después del 3 de enero hay un poder norteamericano que influye en las decisiones en Venezuela, que mantiene a Delcy en esta transición, que no es transición, sino que es esta fase de estabilización. Y uno se pregunta, ¿es una cooperación necesaria o existe el riesgo de que el país entre en una etapa de excesiva dependencia política? Mira, te lo voy a responder por mi área de trabajo y empezando con tu primer comentario de el periodismo en Venezuela está censurado, pero la idea misma de pensar que está censurado, o decirlo, también hace que la gente sienta que el periodismo que se hace en Venezuela está incompleto, no es suficiente y está totalmente limitado. Y resulta que no. Cuando tú te asomas, cuando ves los medios en terreno, lo que está haciendo Runrunes, El Pitazo, Efecto Extraordinario trabajo. Te encuentras entonces una joya de periodismo, uno de los periodismos más valientes que se ha hecho en 100 años en Venezuela, que hemos vivido cosas muy duras. Entonces, ese mismo asunto de cómo se ve desde afuera, cómo se ve desde adentro, nos está pasando con la situación con el tutelaje de Estados Unidos. Para la cuenta de Estados Unidos, por supuesto que el episodio venezolano salió bien, es decir, distinto a otros frentes, a Irán, a Cuba, a otras cosas, con Venezuela puedes mostrar un logro concreto. Claro, en Venezuela puedes mostrar un logro absolutamente concreto. O sea, vas y capturas a una persona acusada de narcotráfico que además dirigía de manera autoritaria un país y lo que ocurre a continuación es que no te queman los campos petroleros, no se toman armas y hay una revuelta, esta amenaza que había de que Venezuela fuese Irak o Libia no ocurre. Entonces, claro, para ellos eso es la idea de estabilización, la idea de que bueno, se pudo mantener. Pero en paralelo, los Rodríguez también juegan. Los Rodríguez lo que le ofrecen a Estados Unidos es lo que quieran, lo que necesiten en términos de negocio, con tal de que los dejen en el poder. Entonces, claro, entramos en una etapa que para la gente significa que hay muchísima incertidumbre, porque el peor escenario para la gente que cree en la democracia en Venezuela, que es la mayoría, es que se estabilice una dictadura. Y que se estabilice y se normalice, no porque el mundo se olvide de ella, como podía pasar en 2021 o en 2022, ¿sabes? Esas épocas de, tú decías, cómo se entra en la agenda de preocupaciones mundiales, sino en una situación peor, que es una dictadura permitida y tutelada por Estados Unidos. Que no es una situación inédita, ha ocurrido antes, pasó en Corea del Sur, pasó en otros países, ¿okay? Sistemas autoritarios que cuentan con una coordinación donde Estados Unidos o algún otro país dice, me conviene temporalmente que se mantenga un régimen que tenga orden. Entonces ahora vamos a hacer el zoom hacia adentro. ¿Qué es orden y qué es estabilidad? Si tú condenas a los venezolanos a vivir en el orden del chavismo, bueno, eso es un orden caníbal, o sea, un orden no productivo, corrupto, que devora los recursos de la población, que extorsiona a los ciudadanos en la calle, y esos crímenes que son cotidianos, bueno, quizás para Estados Unidos les quede muy lejos, ¿ves? Porque están ocurriendo muy abajo en el terreno. Es un país poco productivo, que no genera confianza para inversiones, o sea, hay unas condiciones que la normalidad del chavismo termina siendo agresiva. La normalidad del chavismo es presos políticos, censura de medios, persecución. Entonces, si eso se estabiliza, es una muy mala noticia para todos, porque puede significar que más población se vaya, que más población piense que sus proyectos de vida no se pueden desarrollar en ese entorno, y la gente que estaba pensando regresar, que decía, bueno, afuera hice algo, pero quiero seguir trabajando en mi país, va a ver que el entorno no le es favorable. Entonces, eso es un espacio donde incluso para los inversionistas hay problemas, bueno, porque no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, no hay capacidad para que se garantice la seguridad de una inversión. ¿En qué punto estoy parado yo? En que siento que para Estados Unidos lo que puede haber es una curva de aprendizaje, hasta entender que con ciertas personas no se pueden hacer negocios porque van a salir mal. ¿Cuál es el problema de las curvas de aprendizaje? Que toman tiempo
y el tiempo a nosotros nos cuesta vidas. Claro, el tiempo a nosotros nos cuesta gente en crisis. Y esa es la parte donde siento que cómo se aceleran los tiempos de aprendizaje. Creo que es nuestra labor ahorita ver cómo se acelera. Porque uno ve, y la gente ahorita está como medio indignada cuando ve la foto de Diosdado abrazándose con el encargado de negocio. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el mensaje que se quiere dar con esa fotografía? ¿O cuál es el mensaje que debe recibir la gente? Es que hay un mensaje doble. Para Estados Unidos es una suerte de cosa mágica poder decir, están cooperando. Y de hecho es lo que algunos agentes Claro, son unos empleados. Cooperando. Claro, ¿y qué es la cooperación? Bueno, que se sientan, te escuchan y obedecen. O sea, ¿qué más puedes pedir? O sea, desde ese punto de vista es racional. Pero desde el punto de vista venezolano es como, wow, esta gente también puede controlar a Estados Unidos. Incluso cuando hace unos meses decía que se cometían unos crímenes atroces, que era imposible convivir con gente que comete esos crímenes. O sea, entonces el choque narrativo está ocurriendo de ese lado. Del lado de la población, fíjate, no hay un discurso antinorteamericano, no, lo que hay es una espera de, hey, ¿para dónde va esto? Y yo creo que ese grado de incertidumbre, si se queda solo en Venezuela, no es funcional. No es funcional, digo, en aras de que se mueva el tablero. También tiene que impactar a venezolanos en Estados Unidos y a estadounidenses en Estados Unidos. Gente que sea favorable a la democracia y que diga, gente, en Venezuela lo que le conviene a todo el mundo es que haya un sistema de libertades y de voto y de participación que le permita a la gente escoger su futuro. Ese trabajo yo creo que es el que hay que repartir ahora, porque si se le deja solo a los venezolanos en Venezuela que están resolviendo la emergencia humanitaria, va a ser insuficiente. Y si se le olvida a la diáspora, pues mira, va a ser muy, muy doloroso. Entonces, estos son los meses de generar más presión, porque pase lo que pase, igual la gente recuerda las palabras de Marco Rubio, de que esto tiene que llegar a unas elecciones. El asunto es, bueno, que la construcción de condiciones de unas elecciones no se tarden, porque la tardanza son vidas. Pero más importante aún, que esa ruta sea segura, porque la tentación de atornillar en el poder a una gente que te es servil, pero que al mismo tiempo son viles, puede ser muy nocivo para la gente. Luis Carlos, ya para finalizar, ¿cómo ves tú ese plazo de las elecciones? ¿Para cuándo tú la ves realmente posible? Y uno esta pregunta con el regreso de María Corina. ¿Cuál es tu opinión sobre el regreso de María Corina y todo lo que ha ocurrido y los contratiempos o barreras que ha tenido para regresar? Hay como dos cosas. ¿Sabes qué? Yo me encargué en parte del debate de los candidatos. Yo me acuerdo, en la UCAP. Creo que fue el único debate o el mejor debate. Es el único debate sobre eso, y no se había hecho uno en Venezuela en 11 años. Y cuando nosotros hicimos el debate, que además cuando digo nosotros es un grupo de organizaciones de sociedad civil, o sea, ahí hubo total independencia, nosotros decíamos, no sabemos cuándo son las elecciones, no sabemos cuándo van a pasar las cosas, pero nosotros necesitamos poner el tema en la mesa, nosotros necesitamos politizar a la sociedad, sobre todo en una época donde algunos encuestadores, para hacer negocios con el chavismo, te decían, no, la gente está despolitizada, aquí a nadie le interesa este tema. Y nosotros decíamos, hay que ir contra esto, hay que ponerlo en la mesa, y lo hicimos. Y ese debate de mediados de 2023 apoya un proceso que vino después, que fue las primarias. Y fíjense que un equipo no coordinaba con otro, el equipo de primaria era completamente distinto, pero también había miembros de sociedad civil y de algunos partidos. Y luego es que ocurren las elecciones en una época que el chavismo decide que le favorecía. O sea, no las hace a fin de año, sino que las hace a mediados, bueno, para tratar de controlar algunas variables. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actuamos sin certeza de los tiempos, pero con absoluta certeza del espíritu democrático que tenemos. Y yo creo que esa misma actitud tiene que ocurrir ahora, a pesar del dolor, o justamente por el dolor que tenemos, por la rabia que se siente. Tenemos que trabajar con la certeza de que se están haciendo las cosas bien, de que se está caminando para construir lo necesario de condiciones electorales o de movilización o de supervisión del voto
o de activismo o de inscripción. O sea, la gente tiene que ir trabajando eso para que cuando se logren las condiciones políticas para hacerlo, ya el apoyo ciudadano sea masivo y ocurra. Y eso es en el caso además de una transición vía elecciones, que es como de las cosas más pacíficas que pudiera ocurrir, aunque el 28 de julio demuestra casos contrarios. Pero si hay otro tipo de transición, un acuerdo, una junta, lo que sea, que esto agarre a la ciudadanía organizada. Yo creo que ese es como el momento en el que estoy pensando. Y con el rol de María Corina pasa algo muy particular, que lo repito muchas veces. María Corina tiene años teniendo que lidiar con un montón de gente, sobre todo hombres, que tratan de decirle qué hacer. Entonces, tú participas, tú no participas, tú estás en la primera, no estás en la primera, tú escoges al candidato, no escoges al candidato, tú tienes partido, no tienes partido. O sea, eso no se lo haría a un candidato hombre. Y hemos visto una líder política que se ganó su espacio, se ganó su reconocimiento con la sociedad, se ganó su legitimidad y de cierta forma ha hecho un poco lo que ha querido y le ha ido saliendo. Y el juego le ha ido saliendo. A veces bien y a veces con retrasos. Pero siento que en esta ocasión, fíjate la cantidad de ataques, de maquinaria, de gente interesada en que no vuelva. Que no solamente el chavismo, es que el chavismo tiene aliados en el mundo humanitario, en el mundo petrolero, en los lobbies de bonistas, gente que se quiere raspar los activos de la República, en un montón de aliados que necesitan que haya dictadura en Venezuela. Y bueno, María Corina tendrá que ir tomando sus decisiones y también retar al poder o a los poderes. Y eso no está mal. Retar no estoy hablando de un desafío donde quemes las naves. Retar en el sentido de algo que no tiene el chavismo y no tendrá, es la gente, es el reconocimiento de la mayoría. ¿Qué están esperando? ¿Que se le diluya el capital político? Más bien, mientras más consistente ha sido, bueno, hay gente que está ahí, que cree todavía en ella. Así que, básicamente, cuando me preguntan por María Corina, yo digo, yo no soy nadie para decirle qué hacer. Más bien, soy alguien para ver lo que ocurre, para ver cómo los líderes políticos actúan. Y si me permites el tiempo, esto lo tengo que decir. Nosotros los periodistas y los defensores de derechos humanos contamos lo que pasa, la realidad, pero los políticos crean realidades nuevas. Los políticos son capaces de decirle a la gente, vamos para allá, y construyen un horizonte que no está en nuestro marco de acción. No, para eso son políticos. Y ese es el trabajo de ellos. Y eso es lo que tienen que hacer y por eso estamos súper diferenciados como actores. Yo no aspiro al poder. Un político tiene que aspirar al poder, tiene que sentírsele las ganas de tener poder. Y por eso es que los roles diferenciados nos ayudan y un liderazgo como el de María Corina le da confianza a la gente porque la gente sabe que quiere ir a servir. Bien, Luis Carlos Díaz, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Y ya lo escucharon, lo vieron, ¿no? Debe regresar María Corina, debe retar el poder es Trump hoy, lo debe hacer, tiene a la gente. Lo escucharon acá con Luis Carlos Díaz. Señores, nos despedimos. Que pasen una feliz noche.